Ya, bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ayudantía 2. Ahora vamos a hablar un poco de diferenciabilidad en varias variables. Tenemos hartos conceptos que repasar. Derivadas direccionales, derivadas parciales, el jacobiano, la definición de diferenciabilidad, así que vamos a ir tratando de hacer ejercicios que vean todas esas cosas. Eso, no sé si tienen dudas antes de partir. Voy a tratar de que quede un poco más corto este auxiliar, porque de ahí tengo un control, así que. Pero igual quiero ver todos los ejercicios que le subí anoche. O no, lo subí ahora, en la mañana. Gracias. Así que vamos a partir con el primero, que nos dan una función de R2 en R, que está definida de esta forma, el valor absoluto de X por el seno de Y, partido como en la norma, como X cuadrado mi cuadrado en raíz, cuando X y Y son distintos del origen, y 0 cuando X y Y son el origen. Y entonces lo primero que nos piden hacer es ver que F es continua en el origen. Ya, esto es un poco lo que hicimos en el auxiliar pasado. Entonces lo vamos a hacer mostrando que para toda sucesión que converge a 0, entonces f evaluada en la sucesión también va a converger a f de 0,0. ¿Ya? Entonces, sea x, n y n una sucesión arbitraria ¿cómo es esto? Arbitraria tal que tenemos que esta sucesión va a converger al origen, que es donde queremos ver la continuidad. Voy a insertar más espacio acá. Ya, entonces queremos demostrar, lo voy a poner aquí, por demostrar que la sucesión f de xn y de xn converge a f de 0,0, que en este caso es 0, ¿cierto? Por la definición de acá arriba. ¿Ya? Entonces, notemos primero que cuando x y y son distintos de 0, la función tiene esta forma, como sin, no sé si sin o sen. A mí me gusta escribir sen. Ya. Entonces, notemos que, por ejemplo, el seno está acotado por 1, ¿cierto? Está acotado por 1 y por -1 por abajo. Ya, pero creo que hay una forma más inteligente de acotarlo en este caso, porque ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos tomar nuestro xy y acotarlo por algo tal que esto se vaya a 0, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Tengo un desarrollo acá. Ya. Tenemos que, notamos que esto, el numerador de acá, como así, es menor que esto, ¿sí? Ya porque esta, o sea, a ver, esta es como una desigualdad conocida. No sé si lo ubican, se demuestra usando el teorema del valor medio. ¿Ya? Bueno, eso no lo anoté.
Sí. Se demuestra con el teorema del valor medio y sale el tiro. No sé si quieren que lo haga o me compran que esta es como una desigualdad conocida. ¿Me lo compran? Ya. Bueno, si quieren, o sea, igual lo puedo poner en la pauta como detallado cómo se saca. Ya, entonces, ya, tenemos entonces que X seno de Y es menor o igual a... Y además tenemos que esto va a ser menor a esto. ¿Ya? También es como conocido. Lo voy a cambiar de color. Como moradito. Ya, entonces, ay, entonces con esto podemos acotar. Podemos acotar la función esta. Podemos acotar el numerador por esto de acá. Aquí me equivoqué. Esto era esto de acá. Ya, porque esta desigualdad xy menor que x cuadrado y cuadrado sale como de que 0 es menor o igual a este cuadrado binomio, ¿sí? Entonces desarrollan eso y despejan el término 2xy y les va a salir esta desigualdad. Entonces era sin raíz, perdón por eso. Entonces ahora sí, acoto el numerador por esto que sacamos recién. Y acá abajo me queda lo mismo, pero en raíz cuadrada. Entonces puedo simplificar esto y me va a quedar raíz cuadrada acá arriba, ¿cierto? Porque esto de acá, o sea, como x cuadrado más y cuadrado, es como la raíz de lo mismo, todo eso al cuadrado. Entonces como que con este se me va ay, perdón. Con esto se me va el cuadrado acá y me queda simplemente la raíz de x cuadrado y cuadrado acá arriba, ¿sí? No sé si estoy explicando cosas como que ya saben, pero para que sepan de dónde vienen las desigualdades que estoy haciendo. Ya, entonces lo que hemos hecho, no sé, mi lápiz, es que f de xy es menor o igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, al reemplazar en la sucesión que teníamos al principio, nos va a quedar acá. Ya lo que tiende a cero, cuando n tiende a infinito. No, estamos viendo, no, perdón, cuando xn y n tienden a 0,0, ¿cierto? Eso es lo que estábamos viendo. Ya, disculpen por esa confusión. Bueno, aunque era lo mismo, porque cuando x, o sea, cuando n va a tender a infinito, xn, x van a tender a 0, pero quizá es un poco más confuso. No sé qué le pasa a mi lápiz hoy día. Ahí sí. Entonces, voy a agarrar esto y lo voy a hacer más chiquito. Ya voy a recapitular porque
me estaba pifiando. Entonces esto va a ser... Ya, entonces todo de nuevo, voy a recapitular. Lo que queríamos hacer era demostrar que f es continua en el origen y para eso nos dimos una sucesión cualquiera que converge al origen y queremos ver que al pasarla por f, la sucesión f de n y n también va a converger a f de 0,0. ¿Ya? Entonces vemos cómo se ve la función cuando x y no son 0 y notamos que la podemos acotar usando desigualdades que son conocidas como que el valor absoluto de seno es menor que lo que está evaluando en valor absoluto y después que, ¿sí? Ayer, creo que, no sé si habló alguien, no sé qué habría ahí. Ayer. Ya, entonces acotamos la función por x cuadrado y cuadrado, porque el numerador lo podíamos acotar de esa forma, como vimos acá. Lo de abajo se mantiene, y después simplificamos esta fracción y nos va a quedar que es la raíz de x cuadrado y cuadrado. Entonces, al evaluar la sucesión en la función, nos da que, o sea, al evaluar la sucesión en esta desigualdad, nos va a dar que cuando xn y n se vayan a cero, todo esto también se va a ir a cero. Por lo tanto, la función también va a converger a cero, que era justo lo que queríamos, ¿cierto? Entonces, concluimos que esto tiende a f de 0, 0, que es igual a 0, y por lo tanto f es continua, ¿cierto? Porque la sucesión que tomamos era arbitraria, era cualquier cosa que convergía a 0,0, continua en 0,0, ¿ya? Lo siento por estar un poco enredada con esta pregunta. Ya, no sé si hay dudas con esto, es como lo que hicimos en la clase pasada, o si no, para seguir. Ya, súper. Entonces ahora en la parte B ya estamos con materia nueva, vamos a ver si Una determinar si pregunta. existe, ¿sí? Este tipo de problemas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría con este estilo de problemas así? ¿Cómo es que? Este, Sí. demostrar continuidad. Ahí. Gracias. Entonces ahora dice, determine si es que existen las derivadas parciales de la función. Voy a volver a escribir la función para que no se olvide. Lo voy a escribir en el caso de que x es distinto de 0, porque la otra es 0. Entonces, seno de y esto es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando x y es distinto del origen. ¿Ya? Ya, entonces veamos mi resumen. Voy a hacer un recuerdo de la derivada parcial. La derivada de f en una coordenada xj con respecto a algún punto es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en el punto más h j menos f evaluado en el punto y todo eso dividido en h, donde j es como la dirección canónica, como ej es el vector como 0, 0, 1 y después puro 0, donde esta es la posición j décima, ¿cierto? Posición j décima.
¿Ya? Entonces lo que queremos nosotros es calcular esta derivada parcial, si es que existe, porque hay casos en que este límite no existe y en ese caso la derivada no existe, en el punto 0, 0. Entonces vamos a hacerlo usando esta definición. Primero con respecto a x y después con respecto a y, que son las dos coordenadas que tenemos. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de... Ya lo voy a escribir todo. Esto sería como 0, 0 más h por 1, 0, ¿cierto? Que la dirección canónica. Y ahí estaría como completa, como paso a paso. Después uno se salta este paso. Entonces ahora me va a quedar la suma de coordenadas, que me va a quedar simplemente h como 0. F en 0, 0 es 0 por definición de la función, entonces esto simplemente es f de h, 0 partido en h. Ya, entonces ahora reemplazando acá arriba es como h tiende a 0. Ya, el x es nuestro h y el y es 0 en este caso. Entonces me va a quedar seno de 0. Y se me va a ir todo a 0. Acá h cuadrado. Entonces esto es simplemente 0, ¿cierto? Porque el seno de 0, no sé qué pasa con mi lápiz. Seno de 0 es 0, entonces todo este límite va a ser simplemente 0. ¿Alguna duda con este desarrollo? Ya, no, súper. Es solo por definición. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, la derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0. Que va a ser el límite cuando h tiende a 0. Y aquí lo voy a hacer como, me voy a saltar este paso de escribirlo así grande y voy a escribir al tiro 0h, porque ahora estamos usando la dirección 0,1, ¿cierto? Menos, y esto es menos f de 0,0. Todo esto vertido en h, y igual que la anterior, sabemos que esto es 0. Entonces esto es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de, la tenemos acá arriba. Ahora nuestro x es 0, entonces me va a quedar valor absoluto de 0, que es 0, pero lo voy a escribir igual. Seno de h, y todo esto partido en h cuadrado, ¿cierto? Como esto es 0, todo este límite se va a ir a 0. Por lo tanto, las derivadas parciales de ambas coordenadas sí existen en el origen y valen lo mismo, ¿no? En este caso. No necesariamente tienen que valer lo mismo, pero en este caso coinciden. Son ambas 0. ¿Ya? Recuerden que hay casos en que si el límite les diverge, significa que la derivada parcial no existe. ¿Ya? ¿Dudas con el cálculo de derivadas parciales? Aquí lo estamos haciendo por definición porque queríamos ver si es que existían. Cuando ya nos den una función que nosotros sabemos que es diferenciable, podemos como llegar y derivar usando propiedades de derivada, no necesariamente haciéndolo así como por definición, porque ya sabemos que ese límite sí existe, por si acaso, ¿ya? Entonces, la última parte de este problema es ver si es que f es diferenciable en el origen. Ya recuerden que para ser diferenciable tienen que existir todas las derivadas parciales y, bueno, por definición el límite, ¿se acuerdan que el profe les pasó como el O de H? También como que eso tenía que tender a 0.
Ya, en este caso yo les voy a dar como una caracterización de diferenciabilidad que ocupa las derivadas direccionales. ¿Se acuerdan de que la vieron en clase las derivadas direccionales? Que es como lo mismo que hablábamos ya, súper. La clase pasada que en este, como estamos en varias variables, existen muchas direcciones por las cuales yo me podría acercar a mi función, ¿cierto? O sea, o al punto al que yo quiero converger. Entonces, aquí es lo mismo, tenemos como, dependiendo de la dirección que nosotros tomemos, eh, la derivada puede cambiar, ¿ya? Pero la idea es que si f es diferenciable, independiente de la dirección que yo ocupe, eh, el valor de la derivada no va a cambiar. Entonces, voy a escribir acá como caracterización. ¿Me cambió el color? No. Caracterización. Caracterización. Diferenciabilidad. Entonces, si f es diferenciable, lo estoy haciendo en R2 porque estamos trabajando en R2 en este caso. Entonces, esto va a ser la derivación de x en el origen más ya donde como EI, E1, E2 es el vector dirección. Ya usualmente se toman direcciones tal que tengan norma 1, son vectores unitarios. Eso es por la interpretación geométrica que se le puede dar a las derivadas direccionales. ¿Ya? Entonces, si lo quiero hacer como un poco más genérico, como más para cualquier, para cualquier punto, porque acá estamos evaluando en 0, 0, puedo cambiar esto por x0 y 0 y acá también. Donde x0 y 0 pueden ser cualquier cosa, en nuestro ejercicio es 0,0. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esta es como un criterio para determinar si mi función es diferenciable. La derivada direccional primero va a existir, o sea, el límite va a existir y va a ser igual a esta como combinación lineal de las derivadas parciales, como la primera dirección por la derivada de la primera coordenada más la segunda dirección, o sea, la segunda coordenada de la dirección por la derivada con respecto a la segunda coordenada. Es un poco enredado, pero ya, entonces eso es lo que vamos a usar para determinar si f es diferenciable en el origen o no. Entonces, como les dije, usualmente uno se toma vectores unitarios que tengan norma 1. Entonces, busquemos uno, calculemos la derivada en la dirección. Y ahí está este vector. Podrían tomar los canónicos igual, pero la gracia de este vector, que se fijan tiene norma 1, norma euclidiana 1, es que me va a dar un resultado diferente. Entonces, va a ser como la excepción. Al final, ya, spoiler, esta función no va a ser diferenciable en el origen. ¿Por qué? Porque existe esta dirección para la cual no se cumple esta igualdad.
y tienen que ser esto se tiene que cumplir para cualquier dirección, esa es la idea. Como, ya, no sé si me estoy repitiendo mucho. Entonces voy a anotar la definición de la derivada direccional en el origen, con la dirección que me dieron acá. Esto va a ser el límite cuando t o h tienden a 0 de f. T por la primera, t por la segunda coordenada, menos el origen, menos f evaluada en el origen, que sabemos que es 0, partido en t. ¿Sí? Ya, entonces esto es E1, t, E2 sobre t, porque esto es 0. ¿Sí? Ya. Entonces ahora voy a reemplazar lo que debiese ir acá. Voy a hacerme más espacio. Esto es límite cuando te tiende a 0 de coseno de... Y todo eso partido en t cuadrado E1 t cuadrado E2 al cuadrado. ¿Ya? Y todo eso está dividido en t, entonces me voy a correr un poquito y voy a escribir así. ¿Ya? Ese t es el t que está acá. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo factorizar por t la raíz, sacarlo hacia afuera. Lo hago acá, lo hago acá mejor. Entonces, ya, y puedo simplificar esto de acá. Primero que nada, puedo simplificar este con este, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar E1 seno de t E2 partido en t por esto. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es como un truquito, porque si se fijan tenemos un límite que está yéndose a 0 y tenemos seno de t por algo y acá abajo tenemos el t. Entonces si logramos como armar esto, ese límite se nos va a ir a 1, ¿cierto? Porque es un límite conocido. Lo puedo anotar acá arriba, como en otro color, como límite. Ya este supongo que lo conocen de cursos anteriores, como súper ocupado, entonces eso es lo que queremos armarnos acá abajo. Entonces lo que voy a hacer es como multiplicar arriba y abajo por E2, que es lo que nos falta, ¿cierto? Entonces Profe, como una E2 consulta. sobre... ¿Sí? Ahí donde justo está escribiendo, factorizó por t cuadrado, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Esto se va? Esa misma era. Ya, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, factoricé el t cuadrado y lo saqué de la raíz, justamente. Entonces, ahora me queda E1 por E2. Y aquí voy a anotar como... Y aquí lo voy a como separar para que se note. Ya, entonces, de esa forma pudimos armarnos como
este límite de acá. Entonces, todo esto se va a ir a 1, ¿cierto? Y ahora podemos reemplazar porque tenemos los valores de la dirección. Entonces, esto va a ser... Ah, ya, y bueno, eso era lo único que dependía de t en realidad, pues esto era como, no va a depender de t. Entonces me va a quedar raíz de 2 por 1 partido en raíz de 2 sobre 1/2 más 1/2, eso en raíz. Ya, y esto es 1/2, ¿cierto? Porque esto es 1/2 y esto es 1. Esto es 1. Entonces me queda que la derivada direccional en esta dirección particular es 1/2. Ya, entonces, si me permiten bajar, hacer más espacio. Tenemos que la derivada direccional, esto es E1, E2, tiene que ser igual a E1 por la derivada parcial con respecto a X y la segunda coordenada con respecto a la derivada parcial de la segunda coordenada en el origen. Ya, y por lo que vimos antes en la parte anterior, esta era 0 y esto también era 0, entonces todo esto es 0 y me queda 1/2 igual a 0, lo que no puede ser. Por lo tanto, f no es diferenciable, ¿cierto? En este punto. Ya, entonces, si se fijan, si nosotros sacábamos la derivada parcial, o sea, la derivada direccional con respecto a los puntos 0,1 o 1,0, que son los canónicos, como las más usadas, sí nos iba a dar bien. Pero la cosa es que tiene que cumplirse para toda dirección. Y en particular para esta no se cumplía. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Necesitan copiar en algún lado? Ya. Si no hay duda, podemos pasar a la P2, que es con un poco más de cálculo. Vamos a calcular algunos jacobianos. Ya. Nos dice, estudiemos la diferenciabilidad en el origen de la función, o sea, en el origen, Hay creo una que la pregunta en el debería chat. poner. Sí, el reemplazo de E1 y E2 es por el vector direccional, que en este caso lo habíamos elegido acá arriba. Sí, gracias por avisarme, no había visto. Ya, estudiamos la diferenciabilidad en 0, o sea, 0, 0, de esta función que va de R2 a R. Está definida como X por el seno de 4 veces el arco tangente de Y sobre X, que es súper feo. Y cuando X es distinto de 0 y 0 cuando X igual a 0. ¿Ya? Y esto está interesante porque hay un 0 como en el denominador, entonces hay que ver lo que va a pasar acá. Ya, primero veamos si esta función es continua. Lo vamos a hacer por la caracterización epsilon delta que hicimos el martes.
Veamos. Como igual si se fijan, estamos como componiendo puras funciones continuas. Sí, como x y sobre x para x distinto de 0 va a ser continua, el arcotangente, el seno y el x son como composición de funciones continuas, entonces nos da la idea de que también va a ser continua. Entonces, sea epsilon mayor que 0, ¿ya? Entonces tenemos x seno de esta cosa gigante ya. El seno lo podemos como eh, acotar por 1, entonces da lo mismo lo que hay acá adentro. Se le agotamos por 1 y esto como que va a ser menor o igual a su valor absoluto, ¿cierto? Y esto va a ser menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? De nuevo, por lo que les decía, perdón, como esto viene como de despejar este binomio, ¿cierto? Como si lo despejo me va a quedar aquí 2xy menor que x cuadrado más y cuadrado, y se puede como ir arreglando para formar este valor absoluto. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Entonces, escogiendo, recordemos que esta es la norma euclidiana, ¿cierto? O norma 2, como le llaman. Entonces, escogiendo delta igual a epsilon, igual a lo que hicimos en la clase pasada. Tenemos que, si la norma, o no sé si le ponen el 2 en verdad, porque como es la que ocupan siempre, esto implica que f de xy menos el límite que es 0, ¿cierto? Creo que va a un valor absoluto. Este tenemos que es menor que epsilon. Entonces acá me faltó poner un valor absoluto, porque esto está restando menos el límite. Y ahí como que no habría que hacer este paso. Lo siento. Voy a correr esto. Ya, si no están entendiendo, lo que me había faltado a mí era poner un valor absoluto acá, ¿cierto? Por la caracterización epsilon delta, queríamos ver que en valor absoluto la función menos el límite, que en este caso era 0, porque era lo que nos queríamos acercar a 0, es menor que epsilon cuando x y en norma es menor que delta, ¿cierto? Entonces ahí yo había hecho un paso extra, pero porque no le había puesto los valores absolutos. Así que lo siento si causó confusión. Sí, no sé si necesitan que anote la como genérica o estábamos bien. Si necesitan que anote la caracterización, por si no se acuerdan. Ya, estamos bien. Ya, entonces, por lo tanto, f es continua en 0, 0. Ya, y como les comentaba antes, cuando no es 0, cuando x no es 0,
esto es como composición de funciones continuas, entonces la continuidad se mantiene. El problema era cuando x se hacía 0. ¿Ya? Entonces, ahora veamos si es diferenciable. Para ello vamos a primero, recuerden que para ser diferenciable tienen que existir todas las derivadas parciales. ¿Ya? Entonces ahora calculamos las derivadas parciales. ¿Sí? En el origen. Porque estamos trabajando, lo que nos pide la pregunta es calcular la diferenciabilidad en el origen. Así que todo en respecto, o sea, todo es con respecto a 0,0. Entonces, veamos la derivada parcial con respecto a x. En el punto 0, 0 es el límite, lo mismo que hicimos en la pregunta anterior, de h seno ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos reemplazando en la función, ¿cierto? En la función en esta. Recuerden que cuando calculamos la derivada parcial es como calcular la derivada direccional en esta dirección. ¿Necesitan que lo escriba como más completo? ¿O están bien así? Y ahora la derivada parcial con respecto a y es, ya, no están bien o no necesitan que lo escriba. Ah, ya, súper. Ya, entonces esto es como escribir la derivada direccional en la dirección 0,1. Se me va a quedar h y me va a quedar acá 0, ¿cierto? Como, ¿por qué? Porque 0 sobre h, pues estamos evaluando en la dirección 0,1. Por lo tanto, f de 0,1 es igual a 0, porque x vale 0, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestras dos derivadas parciales que existen, están bien definidas. Ya, entonces ahora veamos por definición de diferenciabilidad cómo si existe el límite que nos falta. Recuerden que según lo que ustedes vieron en clase, para que una función sea diferenciable, de nuevo, tienen que existir las derivadas parciales. Ya eso lo chequeamos, existe. Y ahora necesitamos que también exista el siguiente límite, que era como el O de H que vieron en clase, ¿cierto? Entonces el límite, estamos en R, así que podemos usar de H0, o sea, X0 más H menos F hablado en el origen, menos como mi candidato a derivada.
todo eso sobre h. Ya, también debe existir este límite, ¿cierto? Estas son las dos cosas que nos pide ser, esto es nuevo, que nos pide para ser diferenciable. Entonces, antes, en la pregunta anterior, usamos una caracterización para ver diferenciabilidad que tiene que ver con las derivadas direccionales para que también repasáramos eso. Y en este caso vamos a demostrar diferenciabilidad solo usando la definición, ¿ya? Para que ustedes vean que tienen opciones para demostrar estas preguntas de diferenciabilidad. Entonces, vamos a adaptar esto a nuestro caso. Estamos en una función de R2 a R, entonces nos va a quedar el límite cuando esto tiende al origen de... En este caso, como que nuestro XY va a ser nuestro H, lo voy a poner por si acaso. Como estamos en R2, en R2 definimos H igual X, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos nuestro H. No puedo subir esto. Y nos va a quedar X, Y, ¿cierto? Porque el origen, o sea, el X0 en nuestro caso es 0, 0. Menos F en 0, 0. Menos lo que a nosotros nos gustaría. Como, lo que nos gustaría que fuera nuestra derivada, ¿cierto? Que sería las derivadas parciales. Porque, a ver, porque este es como nuestro candidato a jacobiano, entonces queremos que sea de esta forma, ¿cierto? Y nosotros calculamos esto en el origen 0, 0 y era este como vector. Entonces nos gustaría que sea, como lo voy a escribir así, 0, 0 por h. ¿Está bien esta anotación? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya, y la norma de h va a ser la norma euclidiana, ¿cierto? Esta es la norma de h. Ya, entonces, no sé cómo anotarlo para que esté ordenado. Como sabemos que esto va a ser x por 0 y por 0, ¿cierto? Entonces se nos va a ir. Como que esto se va a ir a 0. Esto también se va a ir a 0 porque el x es 0. Ahí. Y nos va a quedar simplemente el límite de f de x y, que sería x seno de 4 veces el arco tangente de y sobre x
Y todo eso sobre la norma de h, que en nuestro caso es x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora, ya, hacemos como un truco de subir habitual, como podemos acercarnos acer- al origen mediante rectas arbitrarias. Es decir, hacemos el cambio de variable y igual mx, ¿cierto? Con m una pendiente cualquiera, ¿ya? Otra cosa, otra opción que se puede hacer es pasarlo a coordenadas polares, como lo habíamos hecho en la ayudantía pasada, y también les debería resultar lo mismo. Pero ¿cuál es la gracia de hacer esto? Que ahora el límite solo va a depender de x. Entonces, como que nos va a quedar como un límite en R. Cuando x tiende a 0 de x, ya, aquí, aquí me va a quedar x cuadrado más x cuadrado m cuadrado, entonces voy a factorizar por x y lo voy a sacar de la raíz, ¿cierto? Se ve eso, ¿cierto? Lo voy a anotar por si acaso, para que no queden dudas. Ay, me carga que no me cambie el color. Ahí sí. Esto es x cuadrado más m cuadrado x cuadrado, todo en raíz. Ya, entonces, y todo esto por lo que me falta, que es el seno de 4 veces el arco tangente de mx sobre x. Entonces ahí se me van a ir la x y me va a quedar como arco tangente de m. Entonces ahora voy a sacar hacia afuera todo lo que no depende de x. Entonces esto es, le voy a poner paréntesis acá, seno de 4 veces arco tangente de m, no era tan grande, sobre este que tampoco depende de x, por el límite de x cuando tiende a 0, ya. Y ahora notemos eh, que esto va a ser distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema está acá, ¿ya? Como que si nosotros estudiamos los límites laterales de este límite, no van a coincidir, ¿ya? Y es porque tiene que ver con que el valor absoluto no es diferenciable en el origen, ¿cierto? Porque su gráfico es como, entonces aquí es como una puntita, y eso no va a ser diferenciable de lo que sabemos de los cursos anteriores. Entonces lo voy a hacer como, si lo ven con los límites laterales, ya, lo tenía anotado por acá. Y no solo anoté nada de lo que había preparado. Se me perdieron todos los apuntes. Ya, pero filo.
Ya, de partida, esto tiende a cero, esto tiende a cero, y sí, muy triste. Em, ya, pero nos arreglamos nomás. Em, ya, como arriba y abajo tiende a cero, en ambos casos, podemos ocupar el hospital, ¿cierto? Y aquí nos va a dar, por el hospital, ya, la derivada de arriba es 1 y la derivada del valor absoluto, no sé si la recuerdo, igual es como, va a ser como -1 si, me tapo los nombres, -1 si x menor que 0 y 1 si x mayor que 0. Y recordemos que en 0 la derivada no está definida, ¿cierto? Entonces acá, como nos vamos acercando por la derecha, vamos desde los números positivos hacia el 0, porque recuerden que ahora estamos en R, entonces, ay, si recuerdan cómo era lo de los límites laterales, y aquí está mi 0, que X se acerque por la derecha significa que voy como así, y por la izquierda es que voy desde los negativos. Entonces, en este caso, como me voy acercando por la derecha, mi X es positivo siempre, entonces aquí va a ser 1, y acá va a ser -1, ¿cierto? Entonces, este límite de acá me va a dar menos esto en este caso y más esto en este caso, claramente no son iguales, ¿ya? Entonces, si los límites laterales no existen es porque el límite no existe. Entonces, ahí nosotros perdemos porque nuestra función no va a ser diferenciable en el origen, ¿ya? Por lo tanto, el límite, ¿dónde está? De x seno de 4 veces arco tangente partido en esto va a ser distinto de 0 y por lo tanto f no es diferenciable, aunque existan todas sus derivadas parciales. Acuérdense que son dos cosas lo que tienen que cumplir. Primero que existan las derivadas parciales y después que exista este límite, que es lo mismo que hacer esto con la notación que dieron en clase, ¿cierto? Como se cumplía lo primero, pero no lo segundo, la función no es diferenciable. Eso. ¿Alguna duda? No sé si fue muy enredado lo que hicimos acá. Este cambio de variable es súper ocupado, al igual que el de pasar a coordenadas polares. Yo no lo hice así en esta ocasión para mostrarle otro cambio, pero yo creo que si se lo intentan con coordenadas polares, deberían también llegar a la misma conclusión. Ya, todo bien. Bueno, si no hay más dudas, podemos pasar al siguiente. Ah, ya, súper bien. Sí, este es un cambio así como que nos vamos acercando con rectas hacia el origen. Como que vamos tirando rectas cualquiera, acercándonos. ¿Cuántos ejercicios son? Son 3. Ahora en la P2 me queda una parte más, que es calcular un jacobiano.
Y después la P3, que es calcular también otro jacobiano, pero de las coordenadas esféricas, que también es un poco interesante. Así que creo que vamos bien en la hora. No me va a quedar más corto, pero vamos bien en la hora. Ya, entonces la parte B tenemos una función de R2 a R3, definida de esta forma. Entonces nos piden demostrar que es diferenciable y encontrar su matriz jacobiana. Entonces lo voy a reescribir acá abajo y las voy a nombrar como F1, F2 y F3 para referirme a cada una de las coordenadas de esta función. ¿Ya? Entonces esto es x2y más ya, entonces veamos primero que es diferenciable y después encontramos el jacobiano en ese punto. Ya, entonces la matriz primero la vamos a ver como en un punto cualquiera. Ya, entonces recuerdo el jacobiano. em, X y J. ¿Qué hice? Si deja mejor la P3 como desarrollo los apuntes. Ah, pues sí. Ya, veamos cuánto me demoro haciendo esta y ahí decidimos. Ya, este era el recuerdo de la definición de jacobiano. Entonces, ahora la matriz nos va a quedar de la siguiente forma. Primero tenemos que... ¿La hice mal? ¿O no la hice mal? Oh, parece que me salté una en el desarrollo. Ya, primero tenemos que... Va a ser como la derivada de F1 con respecto a X, la derivada de F1 con respecto a Y, después la derivada de F2, si me salté esto en la pauta, F2 con respecto a Y, y la derivada de F3 con respecto a X, la derivada de F3 con respecto a Y. Ya, esta va a ser nuestra matriz jacobiana, ¿cierto? Entonces, ahora ya, derivamos F1, que es esta, con respecto a X. O sea que todo lo que no es X es una constante, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar 2xy más y exponencial de xy, ¿cierto? Y la f1 con respecto a y, ahora y en lo que nos movemos y el x va a ser una constante, va a ser simplemente x cuadrado más x exponencial de xy, ¿cierto? Acá derivamos con respecto a y, entonces este se convierte en 1, esto me queda constante, y bueno, la derivada de la exponencial es como, esto me baja por cadena. Y ahora la segunda función f2, primero derivada con respecto a x, es simplemente 1 más, a ver, un poco más centrado, 1 más y cuadrado. Ah, no, esto es 0. ¿Cierto? Porque el i va a ser una constante, así que se va a ir a 0 y este me va a quedar un 1. Y la misma función con respecto a y, ahora se me va a ir el x porque es una constante y me va a quedar 2i acá. Y por último, la derivada de seno con respecto a x,
que va a ser coseno. Y me va a salir por cadena el i, ¿cierto? Y acá va a ser coseno, pero por cadena va a salir el x. ¿Alguna duda con... ¿Alguna duda con esta parte de calcular el jacobiano? No, súper bien. Ya, entonces este es jacobiano para un punto cualquiera. ¿Sí? Más espacio. Entonces, como lo construimos acá, cada entrada de esta matriz, cada una de estas entradas corresponde a una derivada parcial, ¿cierto? Entonces, de paso, mostramos que todas las derivadas están bien definidas y además podemos notar que son funciones continuas, ¿cierto? Voy a ir anotando lo que estoy diciendo. Como cada entrada es una derivada parcial. Y notamos que cada una de ellas es una función continua. ¿Ya? Entonces, eso ustedes lo pueden como comprobar paso a paso. O sea, comprobar una a una. Como tomamos esta, por ejemplo, entonces ya, sea xn y n que tienden a 1,0, que es el punto en que nos están pidiendo la diferenciabilidad. Lo ponía acá. Ya, entonces tenemos, no sé, f1, delta x, evaluado en esta sucesión, que es una sucesión cualquiera, y lo reemplazo acá. Va a ser menos, no, no es menos 2, es 2. ¿Cierto? Entonces esto va a tender a 0, ¿cierto? Cuando xn y n tiendan a 1, 0. Cuando xn y n tiendan a 1, 0, esto va a tender a 1 y esto se va a ir a 0. Qué feo. Entonces todo esto se va a ir a 0, esto se va a ir a 1, pero el i se va a ir a 0, entonces aquí me va a quedar como un 1 y esto me va a quedar un 0. Entonces todo se va a ir a 0 al final. ¿Sí? Espero que lo puedan ver. Entonces, y justamente ahora si yo reemplazo como la derivada parcial, pero evaluada en el punto que yo quiero, también me va a quedar pues 0 más 0 por 1 que es 0. Entonces, lo que demostramos en el fondo, lo voy a anotar acá.
Entonces probamos que para cualquier sucesión que converja a 1, 0, implica que al aplicarla a la derivada parcial, también esto se vaya a el límite, pero evaluado en la función. ¿Sí? Es decir, que F1 es continua, es lo que estoy queriendo decir. ¿Ya? Es decir, la derivada parcial de F1 es continua. ¿Ya? Y también, ya bueno, esto podemos corroborar para el resto de las entradas del jacobiano. ¿Ya? Ya, y entonces que el jacobiano sea continuo me va a implicar, continuo en ese punto, me va a implicar que la función es diferenciable. ¿Sí? Entonces tenemos ya, entonces, como ¿ya? Y esto implica que entonces la función va a ser diferenciable. Por lo tanto, f es diferenciable en 0,1. Ya, esto es como un sí solo sí, en verdad. Si la función es diferenciable, el jacobiano va a ser continuo. Y si el jacobiano es continuo, la función va a ser diferenciable. No sé si lo pasaron así en clases, pero debe estar así o sea, debe estar en el apunte, en el libro que usan ustedes de guía. Que no, Marsden creo que es el apellido del autor. Ya, entonces, por lo tanto, el jacobiano evaluado en 0,1 me va a quedar su matriz jacobiana en 0,1 es. Entonces lo que hago es tomar esta matriz y reemplazar. La voy a copiar, de hecho, para que sea más fácil. Entonces acá paste. Entonces acá anoto, no sé cómo la anotan, si la anotan con una J o 0,1, o también se puede anotar como así nomás, como Fekien. Ya, entonces acá reemplazo en 0,1. X0, todo esto se me va a ir a 0. 1. Entonces esto va a ser 1, ¿cierto? Porque era 1 por exponencial de 0. ¿Me hice algo mal o no?
0 y 1. Ah, me equivoqué porque nadie me dijo nada. La cuestión es en 1, 0, no en 0, 1. Lo siento. Pero nadie me dijo nada tampoco. Lo hice todo el rato en 0, 1. O sea, No, solo la mitad. Cuando ya desarrolló todo, lo ah, cambió ya. a conclusiones. Sí, fue al final nomás. Lo siento por eso. Era 1, 0, por eso no me da. Ya, entonces aquí yo tenía un 2xy más. Tenía esto. Entonces, esto vale 0 porque el y vale 0. Aquí el y vale 0 y acá también vale 0. Entonces me va a quedar 0 más 0 por 1. Ahora sí. Me va a quedar un 0 acá. Acá me va a quedar 1 más 1 por exponencial de 0, que es 1. Así que aquí va a haber un 2. Este se mantiene. 2i y el i vale 0, así que esto se va a ir a 0. Y el i vale 0, así que todo esto se va a 0. Y acá esto vale 1 por coseno de 0, que es 1. Entonces esto vale 1. ¿Cierto? Y ahí estaría el jacobiano. ¿Se entendió? Lo único que hicimos fue tomar lo que ya habíamos calculado y reemplazarlo en 1,0. Y voy a ver si alcanzo a hacer por lo menos la primera parte de esto. En la última pregunta le introducimos las coordenadas esféricas, que es como una transformación del plano cartesiano a esfera, que es de esta forma: el x es r seno de teta por coseno de phi, y es r por seno de teta seno de phi, y z es r coseno de teta. Sé que así no tiene sentido, pero ustedes pueden buscar como el dibujito, o voy a ver si lo tengo acá. Coordenadas. Con el dibujito todo hace más sentido. A ver. Y aquí la tengo. Se las puedo copiar acá. Sí. Sí, si yo me la pongo a dibujar, va a quedar aquí. Ya, entonces el R va a representar el radio de la esfera, ¿cierto? Entonces que va de acá hasta un punto exterior de la esfera. El phi va a representar cómo yo me muevo como en esta dirección. Y el teta representa el ángulo en el cual se está moviendo el radio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ponerme, no sé, un poquito acá más abajo, este vector va a medir R y va a estar inclinado como este teta. Ya, entonces así es como yo voy recorriendo la esfera como de arriba a abajo, y dependiendo de los valores que tome phi es cuánto de la esfera yo recorro. Entonces, si yo quiero como solo tomar, por ejemplo, la mitad de la esfera, yo tomo esto, entonces digo que phi se mueva entre 0 y pi, ¿cachai? Si yo quiero que me tome toda la esfera, hago que se mueva entre 0 y 2 pi, etc. Ya espero que con eso tenga un poco más de sentido esta notación. Ya, la voy a correr por acá por mientras. Entonces, muy rápido a ver si alcanzamos a hacer el jacobiano. Ya, para hacer el jacobiano necesitamos 9 derivadas parciales, ¿cierto? Porque tenemos 3 variables y tenemos
tres funciones. Entonces, voy a hacer los que alcance, ¿ya? Con respecto a R, va a ser, este es mi X, ¿cierto? Es R seno de teta coseno de phi. Entonces, derivado, solamente se me va el R. Si lo derivo con respecto a teta, me va a quedar R, esto derivado es coseno de teta, y el otro me va a quedar igual. Y si lo derivo con respecto a phi, igual, R, seno de teta queda igual, y coseno de teta derivado es menos seno. Entonces acá me va a quedar un menos. ¿Se entiende? Entonces esta sería mi primera fila en el jacobiano. La voy a seguir escribiendo hacia abajo entonces. Ya, entonces... no sé cómo lo hago. Lo sé. Voy a ir escribiendo el jacobiano al tiro para no dejar de ver esto. El jacobiano con respecto a t, que es nuestra transformación, en la primera fila va a tener estas tres derivadas. La derivada de x con respecto al radio, con respecto al teta y con respecto a phi, que es el segundo ángulo que se usa. ¿Ya? Entonces me debiese quedar como algo así. Entonces la segunda, que sería y, con respecto al radio, de nuevo va a ser simplemente los ángulos. Si derivo con respecto a teta, me va a quedar menos R coseno de teta, coseno de phi. Y si derivo con respecto a phi, me va a quedar R seno de teta, coseno de phi. ¿Sí? Y por último, el z, si lo derivo con respecto a R, me va a quedar coseno de teta. Si lo derivo con respecto a teta, me va a quedar menos R seno de teta. Y con respecto a phi me va a quedar 0 porque porque z no depende de phi. Entonces, esto es nuestro jacobiano. Así queda. No era tan difícil de calcular. ¿Tienen alguna duda con este cálculo? Bien. Creo que no. Entonces creo que podríamos dejarlo hasta acá porque en la siguiente parte dice calcule la matriz inversa y encuentre una relación entre el jacobiano y su inversa. ¿Ya? Entonces eso es como para que ustedes se den cuenta de la relación que existe, que en verdad es súper bacán. Podrían hacerlo como propuesto. Para hacerlo tendrían que calcular como el determinante del jacobiano y ahí ir viendo, bueno, supongo que invertir matrices lo deben saber de lineal, ¿cierto? Si no, cualquier cosa me pueden preguntar. Yo creo que el domingo les puedo subir la pauta de ambas ayudantías que tuvimos hoy día. O sea, esta semana, hoy día y el martes. Se las subo las dos completas y eso. No sé si tienen más dudas. Obviamente la pauta incluye las partes que no alcanzamos a hacer. Bueno, si no tienen dudas, los dejo libres para que se vayan a su receso y aprovechen de descansar. Voy a dejar de grabar.